Muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Continuamos en la grata presencia del Señor. Hemos dispuesto este tiempo para darle toda la gloria, la honra, la alabanza al que vive eternamente y para siempre, al que ha estado pendiente de día y de noche de su amada, de su iglesia. Y por eso honramos su santo y poderoso nombre, Jesucristo, el Yeshua, el Eterno, el poderoso en batalla, el que ha revestido nuestras vidas de esa gloria eterna para cada día guardarnos delante de su presencia. Por eso vamos a meditar en su palabra, que es poderosa, es gloriosa. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 15 al 19, donde dice la poderosa palabra del Señor lo siguiente: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una porción preciosa, pero también que nos invita a meditar y a reflexionar un poco más sobre la iglesia. Y note que aquí dice mi iglesia, o sea, está hablando el mismo Señor Jesucristo, no para la iglesia del mundo, no la iglesia que se construye en el mundo como edificios locativos, sino está hablando de una iglesia espiritual, una iglesia que primeramente nace en el corazón del Padre. Y es una iglesia que se manifiesta en este mundo para poder ser vista, para poder también obrar y operar, para la cual Dios la ha llamado, la está llamando en este tiempo aún todavía. Si nace en el corazón del Padre, es evidente que en algún momento tenía que revelarse, y por eso es especial como en la presencia de Pedro el mismo Señor le hace este llamado. Dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra angular de la iglesia no es Pedro, la piedra angular de la iglesia, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y note que ha llegado esa revelación al espíritu de Pedro a través del Padre Celestial. Ese llamado es el que ha hecho en ese tiempo a Pedro, pero en este tiempo lo ha hecho a tu vida y a la mía, a la iglesia de Jesucristo. Por eso respondemos a ese llamado de una manera especial, una manera llena de amor, donde es Él el que nos ha llamado y no nosotros a Él. Note lo siguiente también: si ese fundamento es Cristo, habla de Cristo, el Mesías, el Salvador, porque necesitamos ese Salvador para nuestra vida eterna también, para ser los miembros activos, participantes de ese cuerpo celestial. Es una iglesia que no está fundada en pensamientos de hombres, en ideologías de hombres, sino está fundada en el mismo Señor Jesucristo. Es una iglesia que Él mismo dice que la va a edificar. Cuando habla de edificar, se habla de un edificio. Es un edificio que está fundado en Él mismo, en Jesucristo. No es un edificio físico como lo vemos de materiales como bloques, cemento, no. Es un edificio espiritual. Es un edificio celestial que se está empezando a construir, o mejor, que ya viene construido durante mucho tiempo, y tú y yo ahora estamos siendo invitados a ser participantes de ese edificio, como rocas vivas, como piedras vivas, sobre el fundamento que es Jesucristo. Por eso nos vamos a detener un poquito más ahí, ver unos aspectos importantes, que si la iglesia no es una institución ni una fundación, sino el término eclesia es una palabra que viene del origen griego, eclesia, que es una congregación, es una reunión de personas, de miembros llamados a salir del mundo, a salir del pecado, a salir de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque necesitábamos todos ser salvos, todos necesitamos ser salvos, y por eso vino Jesucristo a este mundo a entregar su vida. Por su muerte y su resurrección, tú y yo tenemos el privilegio
de ser hoy miembros y partes de la iglesia integral de Jesucristo. Entonces, notemos que no es ni por doctrinas, ni por filosofías, no es porque hayamos decidido alabar a Dios, no, es que porque Dios nos ha amado primero, nos ha llamado a la salvación, a la vida eterna. Si formamos parte de ese cuerpo celestial, como una iglesia que es un ser vivo, pues lógicamente necesitamos estar siendo nutridos para que podernos mantener con vida. Y la vida está en la palabra del Señor. Por eso la iglesia que tú y yo tenemos que estarnos nutriendo, como lo estamos haciendo el día de hoy, nutrirnos de su poderosa palabra, que es ese alimento para el espíritu, para el alma, que cada día nos fortalece, que cada día llama a más miembros nuevos a su cuerpo celestial, que llama entre las naciones, dentro de los pueblos. Está haciendo ese llamado hoy también a tu vida y a la mía. ¿Para qué? Para perseverar. No es una iglesia que es solamente de un domingo, no. La iglesia, inclusive en este tiempo hemos podido experimentar que aunque ha habido tiempo de pandemias, tiempo de que nos hemos separado, digamos, físicamente los unos de los otros, pero donde vemos que la iglesia no se detiene, sino que es una iglesia que aún hoy día inclusive persevera aún más en oración, más en el estudio de la palabra, más en la comunión con su Santo Espíritu. Por eso es importante que tú y yo consideremos el ser miembros y parte de la iglesia de Jesucristo, de ese cuerpo celestial. Y es una iglesia que presta atención a su llamado, porque la verdad Dios está más preocupado por lo que eres que por lo que haces. Por eso es importante estar atentos a su palabra, que es poderosa, que cada día nos ilumina más. Es una iglesia donde nosotros como sus miembros permitimos y somos medio para que Él se manifieste, o sea, su gloria se manifieste en prodigios, en señales, en milagros, en lo que Dios a bien le plazca hacer, porque finalmente es su iglesia y por eso Él ha pagado por ella en la cruz de Calvario. Y déjeme decirle que no solamente ha pagado, porque hay veces dicen, no, ya Jesucristo, claro, ya pagó, nosotros ya somos miembros de su iglesia. No, mire, es una iglesia dinámica que cada día nos estamos nutriendo de su Espíritu Santo, pero es una iglesia donde el Señor cada día y en este tiempo aún más la está purificando, la está santificando con su Espíritu Santo, con su poderosa palabra, y también la sustenta y la cuida como ese buen pastor que ama con ternura a sus ovejas. Por eso es importante que tú y yo también tengamos en cuenta ese pastor, y no solo el pastor que como que aparentemente cuida su rebaño, no, Dios está pendiente de tu vida y de la mía, de su iglesia, de su amada, cada día. Él está inclusive en este tiempo intercediendo ante nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque un día no muy lejano la va a presentar ante el Padre Eterno. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa, separada del pecado, apartada del mal, apartada de las tinieblas, ahora para hacer luz, para presentársela una iglesia gloriosa ante el Padre Eterno. Qué importante que tú y yo consideremos esta parte. Es una iglesia que vive avivada por su Espíritu Santo y que anhela celosamente cada día su presencia y estar en su presencia, estar en Él, siendo un miembro activo, no un miembro muerto, sino cada día participantes y colaboradores en ese cuerpo celestial. ¿Por qué? Porque Él anhela cada día que su resplandor esté. Porque Jesucristo mismo es el resplandor en esta tierra de la gloria de Dios. Entonces, como complemento a esta reflexión, vamos a ir a la palabra del Señor también allí en 2 Corintios capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Note que aquí hay una realidad de la cual tenemos que ser más conscientes. Nosotros hemos sido sacados de esas tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios te ama. Y si aún no eres participante de esa gloria, de esa iglesia, la iglesia de Jesucristo, déjeme decirle que es importante que tú decidas a partir de hoy ser miembro. Inclusive es posible que estés yendo a una congregación, pero no eres miembro de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no has permitido que su Espíritu Santo entre en tu ser y renueve tu vida. Porque no has decidido en fe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador para toda la humanidad. Como complemento para esta parte, es importante, vemos allí también en 2 Corintios capítulo 2 Corintios capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Note, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Note que la iglesia tiene que ser transformada, tallada, pulida y perfeccionada cada día a la imagen de Cristo. Habrá cosas en tu vida, habrá cosas en la iglesia que tendrán que ser sacadas. Toda religiosidad, toda idea, toda filosofía del mundo tendrá que ser sacada. Toda banalidad, todo pecado, porque el Señor anhela presentarla sin mancha y sin arruga. Por eso es importante que tú consideres cómo está tu vida interior delante del Señor. Y cada día el Señor nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Esa iglesia debe ser presentada sin mancha y sin arruga. Por eso la invitación es importante que tú y yo reflexionemos en qué iglesia estás. No es la que vas a ir el domingo, voy a irme a congregar, voy a irme a participar. No, ya tú eres miembro activo de la iglesia, ya tú eres parte de ese cuerpo celestial. Por eso es importante atesorar y meditar la palabra. En estos tiempos inclusive las naciones enseñan las constituciones sobre los deberes y los derechos que tienen las personas. Pero hay una constitución celestial, la palabra del Señor, que es importante que tú sepas a qué congregación, a qué iglesia estás participando. ¿Perteneces a la iglesia de Jesucristo independiente de la congregación donde vayas? Porque el Señor dice que levantará su iglesia de entre todas las naciones del mundo. Porque para Él no hay acepción de persona, ni judío, ni gentil, ni siervo, ni esclavo. Porque no es por tu nacionalidad, no es por tu filosofía, no es por tu pensamiento. Es porque Él ha pagado por tu vida. No es por las obras que hagas en este mundo. No es porque digas yo tengo un corazón bueno. No, es porque reconoces que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvar tu vida y, como lo hemos leído en el día de hoy, a rescatarnos de las mismas tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Permitamos que Jesucristo sea el que resplandezca a través de nuestra existencia, para que cuando Él venga pueda retomar, pueda recoger mejor esa iglesia que está perseverante esperando su gloriosa venida. Recuerde, regresemos al versículo básico donde estábamos en Mateo capítulo 16, donde dice al final, versículo 15, Mateo 4, 18 dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, porque el Señor la ha rescatado de esas mismas tinieblas para que su luz resplandezca en tu vida y la mía, para que demos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a Jesucristo el Rey, el Señor, el pastor de la iglesia, el que dio su vida por ti y por mí, el que la presentará un día ante el Señor sin mancha y sin arruga. La invitación de Cristo es que si aún tú todavía no has decidido o no
te sientes identificado, porque inclusive pueda que asistas a una congregación, a un lugar donde supuestamente se adora a Dios, pero tú no sientes esa comunión con Él. Es importante que entregues completamente tu corazón y todas las áreas de tu vida para que su Espíritu Santo sea quien ministre con su poderosa palabra y traiga revelación, convencimiento primeramente de pecado, pero también ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para nacer de nuevo, para que la vida de Cristo se forme en ti y esa semilla dé fruto, pero sobre todo fruto que permanezca. La iglesia no es de un día, la iglesia está llamada a ser parte hoy, mañana y siempre y por la eternidad delante del Señor, el dueño, el rey de toda la iglesia. Por eso es importante que tú y yo consideremos y valoremos, atesoremos esa verdad y esa realidad para que nuestras vidas puedan dar ese fruto hacia la vida eterna. Les bendecimos, les amamos en el amor de Jesucristo, y si tú aún no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte que es el tiempo, porque el tiempo es ahora, donde tú puedes recibir esa gran bendición. Confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, atesóralo en tu corazón y hazlo partícipe a muchas almas que aún todavía están en tinieblas y en condenación. Les amamos en el amor de Jesucristo y deseamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación para tu vida, para tu familia y para todas las naciones de la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.